El tonto ovejero y los ganados del diablo. Leyenda andina. Contaban que en alguna parte de la cordillera de los Andes había un río que surcaba por medio de dos grandes montañas, que su agua era cristalina, que en sus corrientes los peces abundaban y que el líquido era dulce como si tuviera azúcar, decían. A orillas de aquel río también se avistaban grandes galpones y corrales destruidos por el paso del tiempo, que antiguamente habrían sido hermosas casas y corrales de ovejas y otros ganados. Entonces los más viejos de aquel lugar contaban la siguiente historia: que allí habría vivido un anciano rico llamado Marcelino el tonto ovejero, un hombre solitario sin mujer ni familiares, pero que habría tenido cientos de ovejas, los que nunca los mataba para comer. Más bien esperaba que se mueran solos para aprovechar su carne. Por eso lo habrían llamado el tonto ovejero. Este viejo, por no poder pastorear tantas ovejas, había contratado 3 pastores, Manuel, Estanislao y Armando el Chuncho, jóvenes de 20 a 25 años, vecinos de la zona. Muchachos, en esta casa no hay carne, por eso mientras pastan las ovejas deberán pescar truchas para comer. Es una tarea de todos los días, ordenaba el tonto ovejero. Don Marcelino, disculpe, pero el abuelito Jespe recomienda tener cuidado y no pescar demasiado, porque están contadas las truchas por sus dueños, dice el abuelito, dijo el Armando. El río es de mi propiedad, y si es mío, todo lo que está allí me pertenece, hasta las piedras. ¿Quién los va a contar los peces?, contestó el tonto ovejero. Hagan caso, si no, ¿cómo viviremos?, acotó don Marcelino. El abuelito Jespe era un viejo sabio de la zona, quien decía que los peces de ese río pertenecían a esas 2 montañas, que las truchas eran sus ganados. Claro que pueden pescar, pero lo necesario, no hay que abusar de la naturaleza, hay que dejar que vivan, recomendaba. No querrán padecer como Enrique el pescador, decía, y empezaba a narrar la siguiente historia. Enrique el pescador era un muchacho bueno, querido y mimado por todos, fuerte como ninguno, hijo único de doña Sabina. Pero cierto día se metió a pescar, sacó cientos de truchas y mauris. Pero ¿para qué si solo eran su madre y él? Cuando se disponía a regresar a su casa cargando las truchas, se tropezó y murió cayendo al río. Cuando lo sacaron, lo que encontraron en su cargamento fue un montón de piedras lisas y un par de truchas. Contaba el abuelito Jespe que Armando había mencionado a don Marcelino. Pero el tonto ovejero fue más drástico aún. El abuelito Jespe es un mentiroso. Las truchas son para comer. Si no lo pescamos, se desperdiciará. Vayan, hagan lo que he dicho. Caramba. Desde aquella mañana los 3 pastores solían pescar truchas todos los días. Había en abundancia, pero los muchachos pescaban solo lo necesario para los 3 y para el patrón. Y si sacaban más en sus redes, los devolvían al río. «Quiero ver cuántas truchas pescaron», preguntaba don Marcelino el tonto ovejero cuando llegaban a casa. «Patrón, casi no hay trucha, solo eso encontramos», decían los jóvenes. «Qué extraño, ese río está lleno de truchas y mauris.
Hasta Suchisai renegaba cuando veía solo 4 peces. Así los 3 pastores de ovejas se habían pasado semanas llevando siempre 4 truchas. En cierta ocasión el tonto ovejero había reclamado tanto que los pastores optaron por llevar 2 truchas más para el patrón, pero este aún así no estaba de acuerdo. Tienen que mejorar la pesca, caramba. Métanse a las corrientes, a los pozos más hondos, que allí se esconden las truchas más grandes. No sean cobardes, sermoneaba. Tendré que buscarme otros pastores. Ninguna oveja ha muerto para comer. Vivimos de las truchas. Si esta tarde no me llegan con más truchas, tendrán que irse, amenazó el tonto ovejero. Pero don Marcelino, yo sé carnear ovejas. Usted me dirá cuál de ellas la mato para comer, dijo uno de los muchachos. ¿Qué estás diciendo, pastor tonto? Las ovejas deben abundar. Si mato una hembra, voy a perder. Ellas tienen que parir, gritó el patrón. Y si mato un macho, ¿quién fecundará? Ustedes no entienden, decía don Marcelino, el tonto ovejero. Había llegado otra tarde y los pastores llegaron con una docena de truchas, pensando que el patrón estaría conforme, pero este enfureció y dijo: «Desde mañana pescarán bajo mi supervisión. Hay que sacar todo lo que se pueda. Si es que sobra, lo secaremos y ya». En la mañana siguiente, el patrón don Marcelino tonto ovejero fue a pescar junto a sus 3 empleados. Apenas llegaron a la orilla del río, este empezó a gritar: «¡Truchas! ¡Hay bastante trucha! ¿Cómo dicen que no hay? Miren ustedes, hay de colores y tamaños». Y era cierto que había cantidades de truchas que parecían burlarse del tonto ovejero. Saltaban y cazaban moscas a la vista del patrón. «Entren, entren, echen la red, hay que sacar todo, no debe quedar ninguno solo». «Pero don Marcelino, aún el agua está helada. Nosotros pescamos después de merendar», dijo el muchacho Estanislao. «Nada de frío, no hay tiempo que perder, no sean cobardes. Ahora a pescar», ordenó el anciano. Los 3 muchachos se sumergieron en las corrientes tirando sus redes. «Frío, está frío el agua, muy helado», se quejaban, pero ya estaban pescando. En minutos ya tenían docenas y docenas de truchas. «Si ayer no había trucha, es porque tengo suerte», reía el tonto ovejero mirando tantas truchas. «Sigan, sigan pescando, que tal vez los vendamos a los vecinos o los cambiamos por carne de oveja», seguía hablando don Marcelino. Hasta la hora de la merienda ya tenían 3 cestas llenas de truchas. «Muchachos, a merendar rápido, rapidito nomás, porque la pesca está buena, hay que aprovechar», dijo don Marcelino sentado mirando el río. «Don Marcelino, yo creo que ya es suficiente. Alcanza para 1 mes o más», sugirió Manuel. «Ay, muchachos, nada es suficiente. Coman rápido que el río es ancho y largo». Don Marcelino, la abuelita Ricardina, que en paz descanse, decía que las truchas tienen encanto, que sus dueños saben enojarse y cobrar venganza, acotó Manuel. Y empezó a narrar otra historia que la abuelita Ricardina le había contado. Dicen que hace mucho tiempo atrás, por estas mismas quebradas, vivía una pareja de campesinos que tenían cientos de ovejas, al igual que usted. Ellos no tenían pastores ni trabajadores, solo los 3 hijos que se encargaban de las ovejas todos los días. El mayor tenía 16, el siguiente 14 y el último 10 años.
Ellos, aparte de pastorear sus ovejas, se dedicaban a la pesca en este río. A diario, después de merendar, se metían al agua para pescar. Los muchachos recorrían gran parte del río pescando truchas. Al parecer ya no quedaba ninguno, entonces hasta crías sacaban. Lo peor es que a veces solo pescaban para jugar o pasar el tiempo. Pero hubo un día cuando los muchachos entraron al río y no pescaron ninguna sola trucha. Hasta las ranas que abundaban estaban desaparecidas. El agua parecía estar salado y turbio, mientras el sol calentaba como jamás. Ya la tarde se asomaba y los muchachos no tenían ni una sola trucha. Los tres hermanos seguían en el agua buscando minuciosamente hasta debajo de las piedras más pequeñas del río. Y el sol se aprestaba para descansar. Se acercaba la hora de retornar a casa. A esas alturas se habían convencido de que las truchas se habían acabado. Pero cuando estaban a punto de salir del río, las aguas se despejaron, quedaron limpias y cristalinas. Entonces se avistó cientos de truchas, pequeños, medianos y grandes, que nunca habían visto. Algunos parecían de colores. Lo más extraño es que flotaban como aturdidos, lo que facilitó a los pescadores arrasar con todo. No podían ni querían parar de pescar, contaba la abuelita Ricardina. Seguía hablando Manuel. Decía que los muchachos habían amontonado cientos de truchas a la orilla de este río mientras gritaban y saltaban de alegría. El sol ya se había ocultado, las ovejas ya estaban camino a casa, mientras ellos seguían en el agua como si fuera el último día para pescar. El cielo ya estaba de color rojizo, lo propio del atardecer. Entonces escucharon una breve conversación de dos varones en la nada de la quebrada. Seguía relatando el Manuel mientras el tonto ovejero escuchaba comiendo y haciendo muecas, claramente burlándose. Compadre Sabacoyo, escúchame, es urgente. ¿Qué pasa, compadre Huariconca? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te hace renegar?, respondió el otro. Compadre Sabacoyo, hay malas noticias, muy malas noticias. Al parecer nos han robado nuestros ganados. Ay, compadre Huariconca, efectivamente faltan muchos de nuestros ganados. Algunos están tirados y muertos, y otros están lastimados. Pero aún así faltan muchas truchas. ¿Qué haremos, compadre? ¿Qué haremos? No es justo que maten a nuestros animales innecesariamente. Compadre Sabacoyo, hay que castigar, hay que cobrar con una cena. Que así sea, hermano Huariconca. Y terminó la conversación. Zapacoyo, que en español significa cerro solitario, sería el nombre de una de estas montañas, y Huariconca, que es cuello de vicuña, nombre del otro cerro. Los tres hermanos salieron disparados del río, echaron a correr llevando algunas truchas y dejando tirado el resto a orillas del río. Estaban tan asustados que sus cuerpos temblaban como si tuvieran frío. Habían avanzado unos minutos cuando el mayor de los muchachos dijo tener ganas de ir al baño. «Vayan avanzando que los alcanzo en un rato», dijo. El muchacho, agarrado el pantalón, corrió detrás de una roca y se perdió. Había pasado como media hora y no venía el muchacho.
Preocupados regresaron a ver al hermano mayor. Lentamente y en silencio se acercaron a la roca en donde se había quedado. Notaron que algo alumbraba detrás de la roca como una lámpara. Intrigados levantaron el cuello y se horrorizaron. El hermano mayor estaba tirado boca abajo, desnudo, cortado por medio de la espalda, y junto a él 2 ancianos con bigotes y sombreros blancos, y comían lentamente el corazón sobre un libro blanco abierto. Lo cortaban en cuadritos con finos cuchillos y se lo metían a la boca, sopando en azúcar blanca o sal. El sonido del masticar de los ancianos era terrorífico, relataba la abuelita Ricardina. Los 2 hermanos corrieron sin mirar atrás hasta que... Hermanos, ¿por qué no me esperaron? Casi me pierdo. ¡Qué malos son! ¿Acaso me he demorado mucho? Solo fui a orinar. Diciendo, los alcanzó el hermano mayor, sonriente como siempre. Los hermanos estaban sorprendidos y se quedaron callados. Por un momento pensaron que se habían imaginado. Pero cuando entraron a la casa, el hermano mayor cayó como costal de papa. Sangre emanaba de su boca, nariz, oídos y los ojos, y enseguida murió. Los menores no sabían explicar a sus padres ni a los vecinos. Además, no lo podrían creerles, pensarían que mienten, pero fueron obligados a decir la verdad. Relataron tal cual, pero como era de esperarse, soltaron carcajadas burlándose, llamándolos mentirosos. Solo un curandero que también fungía de rezandero de los muertos dijo: hay que cortar para corroborar si es verdad lo que dicen los jóvenes. Y cortó el cadáver para examinar, pero quedó en silencio. Ya cuando hubieron enterrado, después de tomar abundante licor, el curandero confesó que el muchacho no tenía el corazón ni sus pulmones. Apenas terminó de hablar, el rezandero murió. Por eso es que tengo miedo de pescar, don Marcelino, dijo Manuel, finalizando la historia que le había contado la abuelita Ricardina. Ah, leyendas, la mayoría de las leyendas son mentiras. El abuelo Jespe, que la abuelita Ricardina, que los cerros hablan. Por flojos inventan tanto cuento, dijo el tonto ovejero. A pescar, que se hace tarde. Yo iré a dar una vuelta por las ovejas. Apura, al agua. Diciendo caminó hacia las ovejas que pastaban al frente. Los 3 varones de nuevo se adentraron al río y siguieron pescando. Había pasado bastante tiempo y no volvía el anciano ovejero. Entonces salieron del agua para echar una mirada, y cuando lo vieron se sorprendieron porque don Marcelino estaba hablando con la nada. Levantaba la mano, movía la cabeza y parecía reclamar a alguien. Hasta una patada lanzó al aire y luego se devolvió a donde estaban Manuel, Estanislao y Armando. Muchachos, saquen todo lo que puedan. Si no podemos cargarlo, me prestaré los asnos de doña Cala, dijo don Marcelino llegando a la orilla. Pero el tonto ovejero había regresado distinto. Sus ojos había enrojecido, sus piernas temblaban, la joroba al parecer había aumentado y hablaba agitado. «Don Marcelino, ¿está usted bien?», preguntó Armando. «Muy bien, muchacho, jamás he estado tan bien y estoy con ganas de comer esas truchas», sonrió el abuelito ovejero. «Patrón, ¿quién lo ha venido a visitar?», preguntó Estanislao. «Es que hemos visto que conversaba con alguien».
Ah, sí, son dos viejos compradores de ovejas. Me dijeron que los venda a algunas crías o me los robará. Tuve que golpearlos para que se vayan, respondió don Marcelino. Los tres pastores se miraron un poco oídos y siguieron pescando. Ustedes sigan pescando, echen una miradita a las ovejas. No vaya a ser que regresen esos compradores. Dormiré un rato que tengo demasiado sueño, dijo tirándose boca abajo en el pasto. Había pasado varias horas, ya era tarde y debían regresar a casa. El anciano seguía durmiendo. Don Marcelino, ya tenemos que regresar, dijo Armando. Pero el abuelito no despertaba. Entonces Manuel palmoteó en la espalda. Notó que estaba tieso y frío. Pronto se dieron cuenta que el anciano había fallecido. Intentaron reanimarlo, pero al voltearlo quedaron horrorizados. El tonto ovejero no tenía ojos y de la boca salía sangre. Mientras los pastores se horrorizaban con el anciano muerto, poco a poco desaparecieron las truchas, solo quedando 3 peces. Los jóvenes corrieron a avisar a los vecinos y cuando levantaron el cadáver descubrieron que el tonto ovejero tenía un corte en el pecho por donde escurría sus entrañas. Los sepultureros, al querer coserlo el cadáver, notaron que el tonto ovejero no tenía el corazón ni sus pulmones. Contaban que los 3 muchachos se habían quedado con las ovejas y siempre pescaban solo 3 truchas, hasta que decidieron marcharse del lugar para siempre. Nadie más quiso vivir en la casa del tonto ovejero porque tenían miedo, por lo que esas casas y corrales quedaron en ruinas, contaban. Estimados amigas y amigos, final de otra historia. Muchas gracias por comentar, por dar los me gustas. Los saludos van para Alexis Pisa, para Nora Guamán, para Sandra Méndez, muchas gracias, para Tere Rojas, para doña Nora Aski, Yesenia Díaz, muchas gracias también por los comentarios, para doña Maritza Betty Malásquez Munive, para doña Ana Asís, para Juan Mandujano, para Maritsabel Baquedano. Hasta la próxima historia.